E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Caio Santus, para quem não me conhece, eu tenho esse canal de gibis para falar sobre quadrinhos, eu adoro quadrinhos, uma paixão minha, e hoje eu estou aqui com um dos melhores quadrinistas, em toda a minha opinião, que é o senhor Eduardo Risso. Eduardo, como estás? Muy bien, un placer de conversar contigo y también con la gente de Brasil, a la que extraño muchísimo, ya Perfeito. que hace de 2019 que no podemos viajar, Sim. así que tengo ganas de estar por allí. Eu espero que assim que a pandemia passar completamente, tenhamos você de volta aqui numa Pero Comic Con, porque estamos com essa necessidade de ter contato com quadrinistas que nós tanto amamos. Senhor, você está pronto para começar a entrevista? sí, Gente, para quem não claro. conhece o Eduardo, ele fez, bom, eu acho que o quadrinho mais famoso dele é o Sem Balas, certo? Com o Brian Azzarello, mas ele já fez Johnny Double, já fez Noite de Trevas com o Paul Dini, já fez muita coisa, já fez a Mulher Maravilha aqui, a Mulher Maravilha com o Brian Azzarello no Cavaleiro das Trevas 3. Então, vamos começar. Senhor, tu línea es muy llamativa y simplemente hermosa. Eres uno de los artistas que más admiro. ¿Qué artistas fueron tus principales inspiraciones para desarrollar tu línea? Bueno, he tomado de muchos artistas, ya que soy autodidacta, o sea, yo no aprendí dibujo, sino en mi casa, Sí, siendo niño, de leer los cómics, me encantó poder dibujarlos. Entonces tenía que aprender. sí, Comencé mirando artistas locales de Argentina y luego sí quien me dio un mayor conocimiento fue que me abrió un poco la cabeza hacia el trabajo en blanco y negro, fue el maestro Alberto Breccia. sí, con certeza. Cuando descubrí los trabajos de Breccia, me llevaron a un nivel muy alto y dije, bueno, esto es lo que Sí, me encanta, el blanco y negro es lo que me gusta. Pero después tomé referencias de muchos otros artistas alrededor del mundo que me encantaban, porque tenía la necesidad de aprender a dibujar. Entonces, veía, tenía un ojo clínico que me ayudaba a reconocer aquel que, por ejemplo, dibujaba bien las manos. Entonces, veía, me ponía a investigar qué artista, qué dibujante podía dibujar bien las manos. Digo, más allá de los libros que uno podía alcanzar donde descubría las manos, pero había que darle un acabado final cuando uno hace la tinta. Entonces, trataba de encontrar en esos artistas eh, algunos, ¿cómo decirte? Cierta línea, cierta simbología que me ayudara a yo poder hacer mis propias manos. Y eso ocurría lo mismo con el pelo de los personajes, con los ojos, con las arrugas en las ropas. Entonces, uno tiene que aprender a definir determinadas cosas y es uno mira a los artistas profesionales, pueden esos artistas ayudarlo a uno con sus propios trabajos. Quando você fala sobre o Alberto Brecht, eu consigo identificar essa inspiração no seu traço, com certeza, porque principalmente por causa do Chiaro Escuro, né? Acho que é o mais forte de tudo, certo? Eu já vi algumas pessoas falando que teria no seu traço alguma inspiração do Frank Miller, mas eu realmente acho bem mais parecido com o Alberto Breccia mesmo. No, es que Alberto Breccia dejó varias generaciones de discípulos. Eh,
José Muñoz, por ejemplo, que ha trabajado, ha estudiado con él, eh, y muchos otros argentinos eh, eh, que también lo han hecho. Y yo tuve la posibilidad de hacer un curso de 6 meses con Alberto, donde no dibujé mucho, pero eh, quería escuchar su manera de pensar la historieta, los cuadriños. Y eso me ayudó mucho a mí también, porque él tenía una forma de pensar que no era la mía propia. Yo lo veo desde otro punto de vista a los cuadriños. Alberto tenía otra mirada hacia ellos, quizás ya porque estaba muy grande, agotado, en una etapa donde estaba cansado, y él ya comenzaba a renegar un poco de eso. Ya estaba cansado de hacer historieta, quería investigar en otros géneros. Creo que lo mismo le pasa a su hijo Enrique, que indagó por la pintura. Pero bueno, el primer amor es siempre la historieta, y Sí. más tarde o más temprano se vuelve. Así que bueno, eh, Alberto, charlar con él me ayudó mucho. Me decidí en ese momento para encarar mi propio camino. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y es cierto que mucha gente cree que yo vi primero el trabajo de Frank Miller, pero lo que la gente no sabe es que Frank Miller también miró a Alberto Breccia como Sí, uno de esos maestros referentes. interessante. Sim, Alberto Breccia, junto con Topi, Sergio Topi, un italiano, Hugo Pratt, sim, bueno, el mismo José Muñoz, todos fueron mirados tanto por Frank como por mí. sim, Entonces, bueno, uno le queda eso y de alguna manera queda pegado a su línea, a su mancha, sim. a su estética. E actualmente tú lees cómics. ¿Cuáles son los artistas que más te llaman la atención? De, No, yo ya no leo tanto cómics, lamentablemente no tengo tiempo, sí, y si miro algo de cómic es algo que me hagan llegar algunas personas sí, que creen que vale la pena que yo lo lea. sí, Eh, y la verdad que no hay un cómic que yo haya leído últimamente que diga, uff, me voló la cabeza, sí, esto hay que leerlo sí o sí. Pero miro bastante, miro artistas, y sí. miro tanto artistas japoneses como americanos, como europeos, y tan nacionales o sudamericanos. Me Sí. gusta ir viendo lo que se está haciendo en distintos lugares. Você pode falar o nome de alguns artistas que você admira hoje em dia? Admirar como admirar, no, no tengo, Certo. pero me gustan Sim, algunos, sim, pero te puedo hacer una lista muy grande de artistas, tanto locales como del extranjero. sim, Ustedes ahí tienen varios, como Rafael Albuquerque, sim, Fabio Moon, Gabriel Bá, esos son gente que a mí me encanta. Y sim. hay otros tantos que en estos momentos no los tengo, pero que publican muy Sim. buenas cosas. Eu não sei se você conhece, mas o meu artista nacional preferido aqui do Brasil é o Mike Deodato. Eu não sei se você conhece Ah, ele. Mike Deodato, claro. Sí, sí. Sim, Bueno, es ya un viejo maestro, se sim, le puede llamar, ¿no? sim. Então, Porque, sabe, eu entendo quando você diz que tem muitos, a lista hoje é realmente muito grande. E agora falando sobre a sua carreira, em retrospectiva, lá vou eu arriscar o espanhol de novo. Después de una carrera de 8 años en el periódico La Nación, ya trabajadas en sociedad con el grande Carlos Trillo.
haciendo fulo para el mercado francés. ¿Qué importancia tuvo ese trabajo en su vida? ¿Dirías que fue un punto de inflexión? Vamos por parte. Ahí hay un error. Yo no trabajé 8 años para La Nación. Sí, Trabajé un corto periodo. eu Sí, quis, trabajé durante un tiempo más largo para Editorial Columba. sim, eu quis dizer que você trabalhou no La Nación, certo? E 8 anos depois você já estava trabalhando com o Carlos Trillo, Ah, certo? perfecto. Sí, puede Sim, ser menos de 8 años. Fueron menos de menos, 8 años. certo? Porque yo comencé mi vida, mi trabajo profesional en el año 82 y en el año 86 yo comencé a trabajar con Carlos Trillo este proyecto de Fulu, que luego sale un año después publicado. Sim, Eh, y sí fue un punto de inflexión en mi carrera, pero antes que Fulu, el punto de inflexión lo había hecho con un trabajo que se llamó Parque Chas, que fue el certo. primero que hice antes de Fulu. Ese lo hice en parcería, como dicen ustedes, Sim, con Ricardo Barreiro, certo. un guionista de argentino también. Ese era un Uhum. trabajo que salía en la revista Fierro, aquí en Argentina, Uhum. y tenía una mezcla de tintas y grises que hacía con lápiz. Entonces, ese fue mi trabajo, un proyecto al que yo realmente estimo mucho hoy en día porque se sigue publicando y que me dio la posibilidad de un cambio muy grande en mi estética de dibujo. Sim. Eh, Perdão, pode falar. sí, sí, no, ya O, acabé. assim, o, esta revista Fierro que você citou, eu entrevistei há alguns meses o Ariel Olivetti e ele Sí, comentou que também trabalhou na revista Fierro. Aqui para o Brasil, sí. para a gente trazer essa referência para o Brasil, é uma revista que ela revela novos artistas? Qual a importância dela aí na Argentina? Ya no existe más Fierro, Sim, pero en su momento, cuando salió, primero nos dio a conocer un tipo de historias que aquí no se publicaban. certo. Eran historietas europeas. Estamos hablando de principios de los 80. Aquí se leía mucho la historieta nacional y llegaba el superhéroe de Estados Unidos, pero muy poca referencia desde Europa. Allí conocimos, por ejemplo, los trabajos de Moebius y algunos artistas argentinos que ya estaban viviendo en Europa, como Juan Jiménez. Sim, Entonces, también la revista Fierro le dio la posibilidad a jóvenes talentos que no podían ingresar a las otras grandes editoriales que había, que eran Columba y había otra más que era Scorpio. Entonces, le abrió el camino a estos jóvenes. A mí me tocó padecerlo un poco esa entrada, porque no me querían publicar en primera. Yo insistía mucho, tenía mucha intención de publicar allí, pero los editores no querían hacerlo porque yo ya estaba publicando en Columba y ellos pensaban que yo iba a hacer lo mismo que en esa otra editorial. Y ellos querían algo diferente. Entonces, bueno, luego de insistir, me convocó Ricardo Barreiro, porque le gustaba mucho lo que yo hacía. Él certo. tenía el guión de esta historia, Parque Chas. Fuimos a hablar directamente con el dueño de la editorial y que nos dio luz verde para la posibilidad de publicar en Fierro. Y Interessante. así salió Parque Chas, que luego fue muy bien vista, la crítica y los lectores lo acogieron muy bien, Sim, y hoy sigue siendo el libro que más vendo aquí en que legal. Argentina. É quase uma história de superação, não? Casi, ¿sí? En 1998,
hiciste tu primer trabajo con Brian Azzarello, Johnny Double. En aquele momento, 97, 97. 97. As datas, eu estou me confundindo em todas as datas. Sí. Mas então, em 97, você fez seu primeiro trabalho com o Brian Azzarello, que foi o Johnny Double, e naquele momento, vocês imaginariam, você imaginaria que vocês dois se tornariam uma dupla tão inseparável para os quadrinhos? Inseparável e importante, certo? E que algum tempinho depois vocês fariam o Sem Balas, que seria um dos maiores trabalhos da vida do Azzarello mesmo. Você imaginaria isso? No, de hecho fue una prueba de la propia editorial Sim, hacer Johnny Double. A ver, la intención del editor de Vértigo era que nosotros conformáramos una buena dupla para después llegar a 100 balas. Pero teníamos nosotros que probar que podíamos hacer esa dupla, ese equipo, y realmente con Johnny Double lo logramos, y luego con 100 balas, por supuesto. Es más, es el día de hoy que seguimos juntos trabajando y desarrollando nuevos proyectos já de maneira independente. muito legal. Muito legal. Eu achei que achei que tivesse sido um processo mais rápido, assim, como que eu posso dizer? Eu achei que tivesse sido tudo meio encaminhado do outro, entendeu? Mira, lo que ocurre es que yo me encontré con un guionista como Azzarello que estaba dispuesto a darle al artista toda la libertad para que ese artista hiciera en las páginas, interpretara con su arte Sí, lo que él quería llevar con palabras. sí, A mí, como artista, cuando me dan esa libertad, es como que me dieran alas para volar. Entonces, no fue muy difícil congeniar con Azzarello. ¿Sí? sí, Los dos teníamos el mismo concepto para hacer cómics. certo. La idea era que tenemos que narrar historias, contar historias, pero también no darle al lector todo desarrollado, sino simplemente sugerido, para que el lector también se involucre dentro de la historia. Perfeito. Que sea, porque el cómic, vos ya lo sabés, se lee muy rápidamente. Sim, Entonces, uno lo acaba en media hora, ya ha leído el cómic. Entonces, hay que perfeito. ser inteligente como Sim, para poder devolver al lector a la primera página a ver detalles, a repensar la historia, a que se entusiasme con ello. sim, Estamos compitiendo con la tecnología, estamos compitiendo con las nuevas plataformas de cine, de TV, de miniseries. Realmente tenemos que ser inteligentes al momento sim, de hacer historieta hoy en día, ser cómics. sim, No com se puede certeza. plantear los cómics como hace 10 años atrás. Sim, Tenemos que ayornarnos, pensar mejor, pensarlo muy bien. perfeito. Y ese es un poco nuestro objetivo con la historia que vamos desarrollando. Perfeito. E tu quase nunca trabalhas com super-heróis. E quando lo haces, são mais super-heróis urbanos como o Batman, certo? Então, que te convenció de hacer ese cómic de Mulher Maravilha, que é completamente diferente de lo que estabas acostumbrado a hacer? Sí, pero ya he hecho otras historias cortas de otros ¿Sí? personajes. No es lo que más me gusta. El superhéroe no me entusiasma de hacer porque los guiones no son buenos. Yo cuando hay los Batman que he hecho, excepto la historia que hicimos con Paul Dini,
que sim, es totalmente diferente y sale del mundo del superhéroe. Y ahora una nueva que acabo de hacer con Geoff Jones, que es el Flashpoint Zero, sim, que va a salir prontamente. Eh, y por fuera de otras historias, me cuesta mucho reconocer un buen guión. sim, Azarelo lo sabe hacer. perfeito, Azarelo lo sabe hacer, escribe sim, algo que yo me lo creo. Si yo me perfeito. lo creo, lo puedo transmitir a los lectores. Eu, Pero si no me lo creo, me es muy difícil sim, trabajarlo, perfeito. abordar esos personajes. Eu adoro o Brian Azzarello, adoro mesmo. E alguns dos meus quadrinhos preferidos da DC foi ele que fez. Eu não sei se você já leu o Lex Luthor dele, que Mm. é muito bom. Eu entendo o que você está falando sobre ehm, ele passar alguma coisa que você acredita mesmo. Então, ali, ele Sí, está no Lex Luthor, né? Ele está mostrando que o Lex Luthor, ele tem o ponto de vista dele. E para ele, o Superman realmente é o vilão. Então, claro, isso é muito interessante, porque você percebe isso como artista trabalhando com ele e eu percebo isso como leitor aqui do outro lado apenas lendo. Então, realmente muito legal. E você citou, exactamente. sim, você citou sobre o Batman que você fez com o Paul Dini, e muitas pessoas colocam esse Batman na lista de melhores quadrinhos do Batman de todos os tempos ou coisas assim. Quando, Pero pero no es una historia de Batman. Es la sim, historia real de Paul Dini. sim, exato, Que, mas que aparezcan los personajes porque, bueno, él lo exatamente. necesita, pero no es Exa Batman. Exatamente, isso mesmo que eu ia perguntar. Você imaginou que teria toda essa repercussão por justamente não ser uma história do Batman? E quando você fez, você imaginou que você poderia, com aquele quadrinho, ganhar o coração de tantas pessoas? Ou você achou que fosse ser só mais um trabalho? En realidad uno no sabe qué va a ocurrir con la historia que uno diseña. Yo pongo todo lo mejor de mí en cada historia y si esa historia es buena, le pongo mucho más. Si me aburre el guión, es muy probable que yo trate de hacerlo mejor, pero que al final no se pueda ver bien todo eso. Pero eh, cuando la historia a mí me divierte, yo la creo, le pongo todo y más. Entonces, creo que eso es lo que le llega al lector de última. Después, generalmente la crítica siempre ha sido muy buena conmigo, pero a mí me acompañan básicamente los lectores, que creo que gustan de leer las mismas historias que que a mí me gustaba leer cuando era joven, cuando era niño. Para finalizar, tu trabalhou algumas vezes com o Batman e sempre há um novo filme de el personaje, certo? Gostaria de ver uma adaptação de 100 balas em uma série ou algo assim? Ou pensas que é uma história que funciona melhor em los cómics? No, me gustaría ver, yo creo que 100 balas da para hacer una serie. Seria melhor No numa sé série, si para certo? una película Sim, habría que reescribirla para hacer una película, pero para una serie sí, sim, sí, perfeito. seguro, E, porque tiene e, muchos personajes y muy ricos cada uno de ellos, así que sim, sería perfeito. interesante de ver. E você que gosta do trabalho com super-heróis mais realista, você assistiu o novo filme do Batman? E se sim, o que você achou? Não No lo ainda? vi, no lo vi É um, todavía. é um Batman mais realista. Eu tenho certeza que Sí, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai bien gostar. dicho.
E para Bueno, finalizar mesmo aqui, a última pergunta, senhor Risso, para vamos lá, qual é a obra da sua vida? Qual a obra qual quadrinho você fez que você diz que é o quadrinho da sua vida? la que yo rescato, las obras que yo rescato propias son 100 balas, Sim, porque con ello me gané un respeto, un cariño, una crítica que no había obtenido con otros trabajos míos. Pero como ya mencioné antes, también Parque Chas, que fue un trabajo que hice, que fue el primero con el que logré un cambio en mi estética, es algo que aprecio también bastante. perfeito. Y después de otros artistas, tengo innumerables trabajos que me encantan. Nombramos a Frank Miller, Sin City, el número uno de Sin Sim, City para mí es impecable, impecable. perfeito. Otro artista, Katsuhiro Tomo, con Akira también. Legal. Eh, eh, Takehiko Inoue, otro artista japonés al que me encanta lo que ha hecho. No leí toda su obra, pero tengo algunas cosas y me encanta Legal. cómo maneja él los tiempos dentro del cómic. Y bueno, no sé, infinidad de otros artistas eh, franceses, italianos, que la verdad que me han marcado mucho. Perfeito. Bom, senhor Risso, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento que você tem sobre quadrinhos com a gente. Foi uma grande honra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter vindo. Eu adoro seu trabalho. Eu quero muito você aqui na próxima Comic Con, que com certeza eu vou pegar 6 desenhos, porque, cara, eu curto demais você. Para quem não conhece seu trabalho, você conseguiria dizer para a gente em que redes sociais as pessoas podem te achar e tudo mais? Eduardo Rizzo Comic, ¿sí? Allí pueden ver la mayoría de los trabajos que se publican Sim, y bueno, y luego estar atento a lo que salga próximamente. perfeito. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado a você. Foi um grande prazer estar aqui com você. E agradeço ao Nicolas também para mim, porque ele foi muito compreensível e foi realmente muito bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Senhor Risso, muito obrigado por vir. E pessoal, deixem seu Gracias. joinha e até mais. Falou, gente!